tomado por Pablo, pero estaban dos mujeres sembrando la palabra en su corazón desde que era niño, porque el papá, que era un gentil, quién sabe dónde estaba, pero estaban ahí dos mujeres. Timoteo, Shema Israel, escucha, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Timoteo, nunca se te olvide, sirve al Señor con integridad, con todo tu corazón, Timoteo, porque lo mejor que puedes hacer en la vida, Timoteo, es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos desearían a un hijo como Timoteo? ¿Cuántos desearían tener a un hijo como Abel, que no le ofreció las migajas a Dios, que cuando él llevó una ofrenda delante del Señor, le dio lo mejor de su ganado, lo mejor de lo mejor? ¿Cuántos desearían tener a un hijo como Enoc, que caminó con Dios y se lo llevó, no vio la muerte? ¿Cuántos desearían tener un hijo como Daniel o como sus tres amigos, que no se doblaron ante los ídolos? Al sonar de las trompetas, cuando se escuche la canción, en alabanza a una estatua que levantaron de cerca de 30 metros, en honor a un rey, todos se tienen que postrar. Y dentro de esa multitud había 4 hombres judíos que no se doblaban. No sé si eran 4 o eran los 3 amigos de Daniel nada más. Y cuando a Daniel también le estaban buscando algo en su vida, que no le encontraron nada, fue cuando ya se metieron en su fe y le dijeron: este hombre adora a otro Dios. No podemos encontrarle que es un drogadicto, no podemos encontrarle que es un mentiroso, nada, porque era recto delante de Dios con su fe. Y cuando se levantó el edicto, ese hombre no cambió nada en sus convicciones. Le cambiaron su nombre, hicieron muchas cosas en su vida, pero no pudieron cambiar lo que había aquí adentro en el corazón. Su fe firme en Dios, en Jehová de los ejércitos, en Yahvé, el Señor. Y abrió las ventanas, siempre apuntando hacia el lugar santo. 3 veces al día abría las ventanas. Daniel, te pueden matar por orar, no me interesa. Alguna vez mis padres me dijeron: Shema Israel, escucha para obedecer. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. ¿Cuántos de ustedes, padres, quisieran tener a jóvenes, niños entregados hacia adolescentes que sirven a Dios? En Casa de Oración Guadalajara ya tenemos a niños tocando el teclado, pero son niños consagrados, dedicados para Dios. ¿Cuántos? La palabra dice que después de que murió Josué y su generación, se levantó una generación que no conocía a Dios. El versículo siguiente de Jueces 2:11 nos muestra las consecuencias de no conocer a Dios. Esa generación comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios, y este libro de los Jueces en particular tiene escenas muy desagradables. Se le puede considerar como la época más oscura del pueblo de Dios. Pero tiene escenas muy desagradables que nos hablan de lo que es capaz de hacer un corazón perverso, un corazón que se aleja de Dios. Hay capítulos manchados de sangre y de mucha crueldad, como el de un padre que sacrifica a su hija a un ídolo, el de una mujer que fue asesinada brutalmente, no por los de afuera, por un levita. En otro capítulo vemos a otro levita corrompiéndose por dinero. Y vemos hasta Gersón, el nieto de Moisés,
dando culto a un ídolo. La frase, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, se repite varias veces. Lea el libro de Jueces. Sí, hermano, le estoy hablando del pueblo de Dios. Más adelante sucedieron cosas también muy terribles. Había fornicación dentro de la iglesia. Y Pablo tuvo que ser muy duro en ese sentido. Sáquenlo, entréguenlo a Satanás. Entréguenlo. Si se arrepiente después, lo abrazamos y lo vamos a restaurar, pero sáquenlo. Cosas que ni se escuchaban allá afuera estaban pasando dentro de la iglesia. Dios había dicho de su pueblo: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente consagrada a Dios. Además de hacer lo malo, se olvidaron de todas las obras de Dios. Es decir, de dónde el Señor los había sacado. Que nunca, mi hermano, se le olvide de dónde el Señor lo ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado? De lo peor. De ahí el Señor nos ha sacado. Que nunca se nos olvide. A ellos se les olvidó que los sacó de la esclavitud. Y en su gran amor, en ese amor constante, en su gesed, el Señor los cuidó. Cuando ellos clamaban, Dios contestaba a sus oraciones. El Señor en el desierto los cuidó de todos los animales feroces, de las serpientes, de todos esos animales peligrosos. Tuvieron alimento, agua y sobre todo su presencia. La pregunta clave aquí es: ¿por qué se levantó una generación que no conocía a Dios? Y quiero que reflexione en esto. ¿Habrá algo más importante en la vida que conocer a Dios? A ver, dígame. ¿Puedo escucharlo? ¿Habrá algo más importante que conocer a Dios? Que conocer su palabra. Cuando Jesús dijo: escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Porque ellas hablan de mí, del Señor Jesús. ¿Habrá algo más importante? El profeta Oseas dijo lo siguiente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya olvidaron las leyes de su Dios. Me olvidaré de bendecir a sus hijos, porque ustedes no quieren conocerme. Jesús dijo también: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pregunto otra vez: ¿habrá algo más importante en esta vida que conocer a Dios? Rotundamente no. ¿Y cómo se conoce a Dios? Por medio de su palabra y de obedecer sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedézcanlos. ¿Quieres ser mi amigo? Obedece mi palabra. Amigos de Dios, amigos de Jesús. Y ustedes serán mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Amén. Vaya conmigo al libro de Deuteronomio 6. Vea cómo comienza la palabra. Estas son pues las sugerencias que les doy. No, no es una sugerencia, mi hermano. Son mandamientos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. Y aquí está hablando, si usted va más atrás en otro capítulo, está hablando de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra, para que los practiques, para que los vivas en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios. De otra manera no hay temor. Guardando todos, no solamente unos, todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, no que te sugiero, que te mando
primero tú, después tu hijo y el hijo de tu hijo. Vea el orden, esto es muy importante. ¿Cuándo? ¿Cuando yo quiera? No, mi hermano, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ten mucho cuidado. Sé persistente, diligente en ponerlos por obra, para que te vaya bien. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? Obedezcamos a Dios. Yo no conozco, y esto lo comenté en otra enseñanza, yo no conozco a ningún cristiano que se aleja de Dios, que se aleja de la palabra, que se aleja de la iglesia. Yo no conozco a ninguno que le vaya bien en la vida. A ninguno. Ninguno. Y podrá decir, sí, mira, tengo muchas cosas materiales. ¿Cómo no? Pero eres pobre, miserable, dice el Señor. Tú que te crees rico, no te das cuenta de tu pobreza espiritual. Yo no conozco a ninguno. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis. Habla de fructificar en una vida cristiana, de crecer cada día, de fructificar en nuestra vida espiritual. Vea el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta frase en las Escrituras es súper importante para los judíos y la utilizan como una afirmación de su fe. Shema Israel. Y la palabra Shema, usted la va a encontrar 1159 veces en el Antiguo Testamento. La concordancia Strong nos dice que la palabra Shema significa oír, percibir, escuchar, prestar atención, pero para obedecer. En resumen, esta palabra Shema significa escuchar atentamente, cuidadosamente, para obedecer. En palabras de Santiago sería no solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Venimos a este lugar, mi hermano, a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra cada domingo, cada miércoles nos exhorta, nos confronta, nos abraza, nos ayuda, nos fortalece. Es una espada que penetra lo más profundo de nuestro ser. ¿Quién le dijo mi vida al pastor? Nadie, mi hermano. Yo no ando detrás de usted viendo qué hace o no hace en el Facebook o si va a otro lugar. Yo no lo veo, ni lo conozco bien todavía, pero Dios sí lo conoce. Y tema a Dios, obedezca los mandamientos, no tema al pastor, tenga temor de Dios, no del pastor, no del hombre. Mis hermanos, desde que colocamos un paso en el santuario de Dios, debemos siempre llegar con la expectativa de que hoy Dios nos va a hablar. Pero a nosotros, diga conmigo, nos toca obedecer. Nos toca obedecer la palabra. Deuteronomio 7:12, voy a leerles este versículo en donde también se utiliza la palabra Shema. Y por haber oído, Shema, es la palabra Shema. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. La palabra Shema aparece en el libro de Deuteronomio 92 veces. Hermanos, debemos estar muy interesados, por supuesto, en comprender las verdades del Evangelio, pero sobre todo, obedecer dichas verdades que tienen poder para transformar nuestra vida, para corregirnos. Nuestra vida a veces está tan chueca que el Señor tiene que enderezarnos y nos duele, porque su palabra es recta. Y a veces nosotros estamos tan torcidos, tan chuecos, que nos duele cuando nos endereza. Recuerdo en algunas ocasiones que cuando estábamos enfermos y mi abuelito nos curaba, ¿no? Nos sanaba a veces el pie jugando fútbol y andamos con el pie chueco y cómo nos dolía cuando nos trataba de enderezar. Era muy doloroso. O cuando
usted está enfermo, ¿no? Y que está resfriado, que lo abrazan y lo levantan para tronarle hasta los huesos, ¿no? A veces el Señor hace eso con nosotros y nos duele, hermano. Pero déjeme decirle algo, que detrás de esto es algo maravilloso. La palabra penetra hasta el fondo, hasta los tuétanos, y empieza a remover todas las cosas sucias, todas las cosas feas. Y duele mucho, y duele, y sigue entrando. Y duele más. Pero es la única espada que entra y no mata, da vida. ¿Puede creerlo? Da vida. Me corrige. Gracias, Dios, por tu palabra que llegó el día de hoy. Dolió, pero al mismo tiempo fue refrescante. Porque no estoy viviendo en santidad. Porque estoy extraviado. Porque estoy perdido. Porque he puesto mis ojos en las cosas de afuera, en la llanura, así como Lot, que vio la llanura verde y dijo, pues yo me voy para allá, Abraham, allá está lo bueno. Y cuando se dio cuenta, puso sus tiendas hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Así nos puede pasar. El día de hoy el Señor nos va a hablar, mis hermanos, pero a nosotros nos toca obedecer. Cada ocasión que venimos a este lugar, abramos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, todo nuestro entendimiento para recibir la palabra de Dios. Esta misma palabra Shema la encontramos también en Deuteronomio 11:3, que les leo. Si obedeciereis, miren qué interesante, escucha, la misma palabra Shema. Esta palabra obedecer también es Shema. Si obedeces cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole, ¿cómo? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para los judíos el Shema es la oración que forma parte de su mismo ser. Hasta el día de hoy, el Shema es parte integral del servicio diario de oración en las sinagogas. Los judíos devotos hacen esa oración 2 veces al día, en la mañana y en la tarde, durante toda su vida. Los padres hacen esa oración con sus hijos a la hora de acostarse. Es la primera oración que se enseña a cada niño judío. Y es la última frase en los labios de cada judío que está a punto de morir. En medio del horror, la tragedia y el martirio, por miles de años los judíos han elegido reconocer y jurar lealtad, fidelidad a su Dios, con esta frase en su último aliento de vida. Por ejemplo, durante el Holocausto, cuando hombres, mujeres y niños judíos eran llevados a las cámaras de gas por los nazis, ellos exclamaban y decían, Shema Israel, eran sus últimas palabras. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Permítame contarle una historia real. Después del asesinato masivo de muchos judíos por los nazis, un buen número de niños quedaron sin sus padres y fueron llevados a monasterios en Europa. Resulta que un rabino le dijo a un encargado de uno de estos monasterios, de todos los niños que usted tiene aquí, yo puedo identificar a los niños judíos en 2 minutos. Solo deme 2 minutos. Y había pues de todos lados, ¿no? Niños por doquier, no solamente de Israel. En 2 minutos le contestó, eso es imposible. Estos niños llegaron aquí cuando eran bebés y no tienen la más mínima idea de que son judíos. Él le dijo, si puedes identificarlos, te los puedes llevar. Con una sonrisa en el rostro, el buen rabino le dijo, dame únicamente 2 minutos durante la hora de comida. No hay problema, le respondió el encargado. Y el rabino fue a ese lugar.
Este rabino había llegado a Polonia inmediatamente al final de la Segunda Guerra Mundial, decidido a localizar y extraer de alguna manera a los cientos de niños judíos albergados en los monasterios de Europa. El momento había llegado. Lo llevaron delante de 100 niños que estaban ahí. Y en el comedor, frente a 100 niños que almorzaban y lo miraban con curiosidad, el rabino puso su mano sobre sus ojos y gritó las palabras: Shema Israel. El Señor uno es. Inmediatamente 30 niñitos comenzaron a llorar y gritaron: mamá, mamá. ¿Cuál fue la última frase que escucharon de su mamá? Shema Israel. Lo que el rabino sabía pero otros no, era que el último recuerdo que esos niños tenían de su madre, una madre que les dio la palabra, que les sembró la palabra en su corazón, era la frase que para los judíos significa mucho: Shema Israel. Estos son los niños judíos, proclamó el rabino, puedes llevártelos, le dijo el encargado. Deuteronomio 6:5 dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. De todo tu corazón, desde lo más profundo de tu ser, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento, en primer lugar, si usted está siguiéndome y poniendo atención, fue dado a los padres para enseñarlos a los hijos. Si usted, mi hermano, quiere que sus hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, entonces nosotros debemos comenzar a obedecer ese mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero note conmigo, la palabra dice que primero los mandamientos del Señor deben de estar en el corazón ¿de quién? ¿De tus hijos? De nosotros, hermano, de nosotros. Para después transmitirlos a nuestros hijos. Versículo 7, y las repetirás. Esta palabra es muy interesante porque significa perforar en el original. Si usted conoce algunas herramientas como un taladro, ¿qué es lo que hace un taladro? Se clava, perfora, llega un momento en que se detiene y deja una marca muy profunda, ¿sí o no? Así, hermano, tiene que ser la palabra, marcar nuestras vidas para siempre, no ser los mismos. ¿Recuerda ese hombre que peleó con Dios? Creo que Jacob, si no me equivoco. Tuvo una pelea con Dios. Y el Señor lo marcó, lo dejó cojo. Ya no será tu nombre engañador, será Israel. Paz. Ahí estaba marcado por Dios para siempre. Me encontré con Dios. No sé si es el mismo que dijo: cuán terrible es este lugar. Cuán terrible. Me encontré con Dios. Me cambió la vida para siempre. Ya no fue el mismo. Perforar hasta que marquen las vidas de nosotros los mandamientos de Dios y los perfore también ¿a quiénes? A sus hijos, mis hermanos, a sus hijos. Y hablarás, la palabra en el original es aconsejar. ¿Cuántas veces usted como padre ha aconsejado a sus hijos? ¿Cuántas? Dígame. Hay una gran necesidad, hay muchas preguntas, hay muchas dudas. En un mundo que se está cayendo a pedazos, en donde cualquier tipo sale en internet y está educando a sus hijos, escúcheme, los está educando, los está enseñando. Y detrás de eso está el diablo engañando a toda esa generación. ¿Cuántas veces, mi hermano, usted los ha aconsejado? ¿Cuántas veces ha tocado el tema de la fornicación, de la masturbación, de la pornografía con ellos? ¿Cuántas, mi hermano? ¿Cuántas veces ha hablado acerca de las drogas? ¿Cuántas veces ha hablado con ellos acerca del noviazgo?
¿Cuántas, mi hermano? Hay una gran necesidad, rogando a Jesús por nuestros hijos. Hay una gran necesidad de aconsejar. Y hablarás y aconsejarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Estando en dónde? En tu casa. Ahí los tienes tú. ¿Cuánto pasan tus hijos contigo en tu casa? ¿Cuánto tiempo? Por lo menos deben dormir 8 horas, ¿está de acuerdo? Ya los tienes 8 horas ahí ministrándolos. Señor, Él no me escucha cuando yo hablo con Él despierto, pero puedo orar. Te ruego, Jesús, por mis hijos. Te ruego por ellos. Cámbiame a mí primero, Señor. Pero te ruego por ellos que no se pierdan, que sean hombres consagrados, dedicados, nazareos, diferentes en una generación maligna y perversa, como dice la palabra. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8 dice, y las atarás. Esta palabra significa ceñir, vestir, como una señal en tu mano. ¿En la mano de quién? ¿De ellos? No, mi hermano, de nosotros. Y la mano se refiere a todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. ¿Qué es lo que usted hace en frente de sus hijos? ¿Se comporta como cristiano? ¿Se comporta como un hombre consagrado a Dios, dedicado a Dios? ¿O cómo se comporta? ¿Le grita a su esposa? ¿Le pega a su esposa delante de sus hijos? ¿Le grita? Usted no es cristiano. No se engañe. No erréis, dice el apóstol Pablo. No os hagáis, dice el Señor Jesús, como los fariseos que dicen pero no hacen, que saben mucha teología pero no la practican, no viven absolutamente nada. No, hermanos. Y estarán como frontales entre tus ojos. ¿En los ojos de quién? ¿De ellos? De nosotros. Se refiere a que la palabra debe de gobernar nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar afecta nuestra manera de conducirnos, de vivir en nuestra vida. Tal es tu pensamiento, tal vives. Tal vives. Es decir, nuestra mente debe de estar saturada de la palabra y nuestra vida debe estar vestida de obediencia a la misma palabra. Versículo 9, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, que tus hijos recuerden que tu casa es un lugar donde se honra la palabra. Que al entrar y salir por la puerta vean que la palabra gobierna ese hogar donde ustedes viven. Estoy hablando con padres, no con los hijos. Los hijos están recibiendo su enseñanza abajo, con los padres. Cabe decir aquí que cuando un niño judío cumplía 12 años, se convertía en un hijo de la ley. Era considerado adulto y debía cumplir con las obligaciones de la ley. Por eso vemos al pequeño Yeshua viajando de 12 años a Jerusalén con sus padres para observar la fiesta del Pesaj, de la Pascua. Este pequeño Yeshua seguramente estaba fascinado de ir a la ciudad santa, en especial la escuela del templo donde enseñaban las escrituras los doctores de la ley. Los padres angustiados buscaban al pequeño Yeshua y finalmente lo encontraron en la casa de Dios. Estamos muy angustiados por ti. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la edad de 12 años? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Estas palabras impactan mi vida, hermano. En los asuntos de mi Padre me es necesario estar, no en los asuntos del mundo, no en los asuntos del pecado, no en los asuntos de afuera, en los asuntos de Dios me es necesario estar, porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hermanos, debemos darle siempre el primer lugar a nuestro Señor en todo, nunca se les olvide.
A esa edad el Señor ya comprendía lo importante que era darle el primer lugar a las cosas de Dios. A esa edad. ¿A poco no le gustaría que su hijo le respondiera así? No era desobediente, ¿eh? Algunos dicen, es que le respondió mal a sus padres. No, porque la Escritura después dice que él se sujetaba a ellos. Pero el corazón del pequeño Yeshua ardía por la palabra. Estaba enamorado de la Biblia. Vamos a ir a la santa ciudad. Se emocionaba y si vamos a estar con los doctores de la ley. Tengo muchas preguntas que hacerle de la Biblia. Y ellos también le preguntaban y se maravillaban de la sabiduría de este niño. La palabra recorría las venas del Señor Jesús. Él estudió la ley. Un niño judío a los 12 años ya se considera un hombre. Y aquí nos consentimos tanto, ¿verdad? A los 12 años ya, vas a trabajar, vas a hacer esto, tienes tus responsabilidades. No, y aquí tiene 45 y sigue ahí todavía en los brazos de mamá. Venga, chepa acá. Somos mexicanos, ¿verdad? No, es muy diferente allá. Se saben de memoria muchas escrituras desde niños, mucha palabra de Dios. Por eso cuando los judíos nos ven a nosotros bien superficiales y lo invitan a una iglesia cristiana, dice, ¿en serio? ¿A poco ustedes aman a Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces oran? Nosotros oramos 3 veces y ayunamos. ¿Cuántas veces oran? Digo, te van al otro extremo también, ¿no? Pero al vernos dicen, por eso cuando se habla de 144,000 que van a predicar la palabra en el fin de los tiempos, judíos como Pablo. Pablo casi conquistó toda Europa y tantos lados, hermanos, con la ayuda del Señor. 144,000 que no los van a detener predicando el evangelio en los últimos tiempos. Con un corazón de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Lo daba todo Pablo. Imagínense. Yo les he contado, ¿no? En varias ocasiones que para compartirle a un judío, ellos dicen, no me digas nada. No me prediques de tu Jesús. Yo quiero ver a tu Jesús en tu vida. Te voy a visitar a tu casa. Quiero ver cómo tratas a tu esposa. Quiero ver cómo tratas a tus hijos. Y después de eso te voy a decir en qué crees. Esto que estamos aprendiendo tiene mucha relación con 2 preguntas muy importantes que Manoa, el padre de Sansón, le hizo al ángel de Jehová. Yo no sé, soy un neófito, no sé. Y nadie lo sabe, mi hermano. ¿Quién nació sabiéndolo todo? Nadie. Aprendemos en el camino. Pero si podemos hacer algo sabio, es acercarnos a ese Dios infinitamente sabio y decirle, Señor, dime cómo hago las cosas, ayúdame. Y en este caso esas preguntas las hizo Manoa. ¿Cómo debe de vivir Sansón? ¿Cómo debe vivir mi hijo? ¿Y qué debemos hacer con él? ¿Cómo debemos criar al niño? ¿Y cómo debe comportarse? Le contestó el ángel de Jehová, tu mujer ya sabe lo que tiene que hacer y asegúrate de que siga las indicaciones que le di. Manoa le preguntó al Verbo preencarnado, ¿cómo debe conducirse nuestro hijo y qué debemos hacer con él? Este bebé que ustedes tendrán debe de ser diferente entre todos. No debe contaminarse con nada, debe de ser un nazareo, no debe de comer uvas, ni pasas, ni beber vino u otra bebida alcohólica, ni comer ningún alimento prohibido. Y debe obedecer todo lo que yo le mande, debe de obedecer mi palabra, así que asegúrate de enseñarle mi palabra a Manoa. Pero no olvide que el ángel de Jehová
Le dijo, ve con tu esposa y ella te va a decir lo que yo le dije. Leamos algunos versículos para que no me crea a mí. Jueces 13:1 al versículo 4. Y la historia se repite. Los hijos de Israel volvieron a hacerlo mal ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. 40 años. Puede imaginarse en 40 años todo lo que vivieron. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El mandamiento de consagración, primero se lo dio el ángel de Jehová a los padres. Escuche bien, a los padres. La Escritura dice que ya no somos dos sino uno. Así que si mi vida está mal, voy a afectar a mi esposa. Si mi esposa está mal, va a afectar mi vida. Porque ya no somos dos, somos uno. Si yo ando en pecado, voy a afectar a mi esposa y a mis hijos también. El mandamiento fue dado a los padres: conságrense, dedíquense a Dios. Por lo tanto, si ellos querían tener un hombre nazareo, ellos primero tenían que consagrarse a Dios. ¿Cuántos quieren hijos consagrados al Señor? Y que lo amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué cree mi hermano? También sus hijos anhelan padres consagrados que amen a Dios. Ellos están clamando. Y vamos a ver más adelante algo. Ellos están clamando por ser liberados de la esclavitud del pecado, del diablo que los tiene allá engañados. Ellos claman en su corazón internamente. Usted no los ve, posiblemente salen a llorar y se sienten miserables por el pecado, se sienten confundidos por tantas cosas que pasan aún dentro de la iglesia. Oiga, hermano, pero ¿por qué hace eso que no agrada a Dios? Pastor, vi a estos hermanos que se dicen hermanos haciendo esto. Mucha confusión por todos lados. Otros han sido tan lastimados inclusive por los pastores o hermanos también. Y ya no quieren saber nada de Dios. El Shema Israel es primero para los padres y después los padres deben de transmitir la palabra a sus hijos con sus labios y con su vida. ¿Sabe por qué se pierden las generaciones? Porque no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque no hay padres consagrados, quienes deben modelarle la vida cristiana a ellos. Hay muchos padres que se consagran al trabajo, que se consagran a los vicios, se consagran y se dedican al mundo. Para eso sí, no faltan. ¿A qué hora es la fiesta? Están desde antes. Apúrale, mujer, apúrale. Se nos hace tarde. Hasta antes ya están ahí desesperados, ¿verdad? Se consagran a otras cosas menos a Dios. Hoy en día muchos niños y jóvenes se están perdiendo porque no conocen a Dios. Mis queridos padres, es tiempo de rogar a Jesús por nuestros hijos. Si el presente es difícil para ellos, el futuro va a ser muy desafiante para que ellos vivan en santidad
y obedezcan la palabra. Muy desafiante. Queremos ya enseñarles la palabra cuando tienen 30 años. Se te fueron de la vida. No te diste cuenta en qué momento crecieron. No te diste cuenta en qué momento ya están en las drogas y tienen novio. No te diste cuenta, estabas dormido. Tan dormido estabas como Sansón, que dijo: no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Y le cortaron el cabello y dice que no se dio cuenta de que el Espíritu de Jehová se apartó de él. Volveré otra vez y los derrotaré. Ya no pudo hacer nada. Se fue la presencia de Dios de su vida. No pudo. Lo capturaron, lo trataron como un juguete, como un muñeco. Lo trataron, se burlaron, se mofaron de él. ¿Quieres que así lo trate el mundo a tus hijos? Que se rían de él y que digan: ¿esos son los cristianos? Y si tú eres un cristiano, tus papás son iguales. Tus papás son iguales. No me hables de eso. Más que nunca necesitamos que se levante una generación sólida, no una generación líquida, una generación sólida, firme, que no se conforme al mundo, que no siga los patrones, los criterios. Es que tú tienes que vivir así. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es que tú tienes que comer de la comida del rey. No voy a comer. No me voy a contaminar con cosa inmunda. Jamás lo haré. Shema Israel, jamás lo voy a hacer. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No me voy a postrar a los ídolos del mundo. Ellos lo hacen, pero yo no lo voy a hacer. Tengo convicciones fuertes dentro de mi corazón, tan fuertes que estoy dispuesto a dar mi vida. Por eso que creo, por mi Dios. Ellos no deben vivir según el modelo de este mundo. Es que te tienes que vestir así. ¿Quién dijo? Y ahí están las modas, que ahora se está utilizando el top y no sé qué más, ¿verdad? Y seguimos las modas, enseñando por todos lados nuestro cuerpo, presumiendo nuestras miserias, voy a llamarlo de esa manera, ¿no? Ahí salimos según ahí, y una selfie, y otra más, y aquí mi estado, ¿verdad? Estado ebrio. No, hermano, que su estado diga sobrio, despiertos, alertas. Y ahí andamos, ¿verdad? ¿Y dónde estás? Acá en Israel, tomándome un cafecito. ¿Y a quién le interesa tu vida, mi hermano? Bueno, ustedes pueden tener sus redes sociales, está bien. Yo ni siquiera tengo, no me doy cuenta de nada. Ustedes tienen que vivir como nazareos en las redes sociales. Así que ahí les dejo esa mosca en el oído. Que les haga mucho ruido, ¿verdad? Trate usted de meter una piedra sólida en un molde para hacer gelatina. No va a caber. No se va a conformar, no se va a adecuar. Necesita vaciar el líquido de la gelatina en el molde. Al momento que usted pone el líquido en el molde, el líquido toma la forma de ese molde. Y ahí tiene su deliciosa gelatina de yogur. Eso es lo que le parece a los jóvenes, una deliciosa gelatina de yogur, que se conforman al mundo, a nuevas ideologías, filosofías. Se escucha muy padre. Hoy tenemos una generación líquida que se amolda a todo tipo de pensamiento. Sale cualquier tipo, les decía, en las redes y los engaña fácilmente. ¿Por qué, mi hermano? Porque no conocen a Dios, porque no conocen la palabra. ¿Saben lo único que saben sus hijos, o lo que conocen, mejor dicho, de la palabra? Solo conocen estos versículos, que seguramente usted le dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y ahí le empieza a cantar ahí la cancioncita, ¿eh? Duérmete mi niño, duérmete mi ya, porque viene el cuco y te comerá. Y
Y ahí estamos en tiempos de Halloween cantándoles eso, ¿verdad? Ay, hermanos. Virgen del Rayo Vallecano, ¿hasta dónde vamos a llegar? Esa risa. No conocen a Dios. Mis hermanos, en los evangelios vemos a 3 hombres y una mujer rogando por sus hijos. 2 ruegos están relacionados con 2 milagros de liberación y otros 2 con milagros de sanidades. Los 4 ruegos fueron atendidos por el Señor. Jesús hizo un milagro a los 4 padres. Vamos a leer algunos versículos. Vaya conmigo a Marcos 7:26. Aquí vamos a encontrar la historia de una mujer sirofenicia, una mujer gentil, que oyó acerca del Señor Jesús y fue a Él. Estaba muy angustiada porque tenía a su hija poseída por un demonio. Si leemos este versículo, usted se dará cuenta de que le estoy diciendo la verdad. Marcos 7:26 dice que la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba a quien, a Jesús, rogando a Jesús por nuestros hijos, que echase fuera de su hija, ¿a quién? Al demonio. Jesús, te ruego que liberes a mi hija, en otras palabras. Otro ruego lo encontramos en Lucas 9:38. Aquí aparece un hombre entre la multitud, después de que el Señor Jesús estuvo en el monte de la transfiguración y ahí estaban sus discípulos, vieron las maravillas ahí con Jesús, estaba Moisés, estaba Elías, estaban en la presencia de Dios y de repente el Señor le dijo, se acabó, pasemos al otro lado donde están los gadarenos, se acabó, vayamos para allá, allá hay mucha necesidad, hay mucha esclavitud. Y entre esos esclavos estaba el hijo de este hombre, poseído por un demonio, que dice la palabra, que lo sacudía violentamente. ¿Y sabes lo que está haciendo el diablo con su hijo? ¿Sí sabe o no? Ahí lo tiene jugando 10 horas en el Nintendo. No sé cómo se le llama, Xbox, PlayStation, ya le perdí Ahí 10 horas picándole a un botón. Así se queda ya. ¿Vas a comer? Se quedó así ya. 10 horas, no quita su mirada, viendo cómo se disparan y cómo sale sangre por todos lados, lo que los hace muy insensibles a todo ese tipo de cosas. Por eso en Estados Unidos cualquier tipo sale ahí con una metralleta y mata niños. Qué horrible, qué horrible. Eso en lo natural lo estamos viendo, hermanos. Lucas 9:38 que les leo, dice, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo. Hermano, usted ruegue que Jesús vea a sus hijos. Mira a mis hijos, Jesús, están mal. Míralos, una mirada tuya los cambia. Cuando tú miraste a Pedro lo quebrantaste y fue el arrepentimiento, míralos para que ellos vayan a ti en arrepentimiento y en fe y te entreguen su vida. Jesús, te ruego por mis hijos que los veas, por favor, míralos. Pues es el único que tengo, le dijo ese padre. Si leemos otros versículos, usted me dará la razón de lo que le estoy diciendo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Miren cómo los tratan los demonios. Afuera está igual, afuera está igual, así los trata. Estropeándole, a dura pena se aparta de él. Versículo 40, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. El contraste entre estos 2 milagros que hizo el Señor con la mujer sirofenicia, la mujer gentil y este hombre, hay un contraste muy maravilloso, porque la Escritura dice que cuando se le acerca a esta mujer sirofenicia, el Señor, en Mateo también, en un pasaje paralelo, dice, ni le respondió. Señor, ayúdame, por favor ayúdame. Y Jesús no le respondió, se quedó callado. Y ella insistió, Señor, por favor ayúdame. No, mujer, no puedo. El pan es para los hijos.
unas migajas nada más dame, por favor. Dame las migajas. Porque le llamó perro. En el original es perrillo, con cariño. No es para los perros, es para los hijos. Dame migajas nada más. Y el Señor hizo un milagro con ella, de liberación. Con esta mujer que tenía a su hija poseída por un demonio. El contraste es marcado porque en este pasaje honra la fe de esta mujer que insistió, que insistió y que insistió. Dime lo que quieras, dime que soy un perro, pero yo no me voy a separar de ti. No me voy a separar de ti, Jesús. Tú eres mi única alternativa. Eres lo único que tengo en mi vida. No voy a ir a otro lado. Yo no voy a ir a los brujos. Yo no voy a ir a un centro de rehabilitación. Yo no voy a ir al psicólogo. Yo no voy a ir a otro lado. Tú eres mi única alternativa, Jesús. Si tú no me ayudas, yo estoy perdido, Jesús. Yo estoy perdido. Yo no sé qué hacer ya con esta situación. Jesús, ayúdame, por favor. El contraste es marcado porque en el pasaje que estamos leyendo de este hombre que salió de la multitud con su hijo, les reprocha su incredulidad a ellos. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tengan fe, hermanos. Tengan fe para recibir un milagro del Señor, pero roguemos al Señor por nuestros hijos. 2 ruegos por milagros de sanidades, los vamos a ver en otros versículos. Uno tiene que ver con el hijo de un oficial romano que estaba a punto de morir, Juan 4:47. Juan 4:47 dice, está hablando del oficial romano, cuando oyó de Jesús, de nuestro Salvador, había llegado de Judea a Galilea, vino a Jesús, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Muchos de nuestros hijos, muchos de los jóvenes y adolescentes están en estado de coma, así les digo, en estado de coma, a punto de morir. Algunos tienen muerte espiritual, muerte cerebral. Están en un estado crítico, muy crítico. Roguemos al Señor Jesús para que los despierte, para que los saque, para que sople con su Espíritu Santo y le dé vida a esos huesos secos y empiece a formar un ejército para Él, que lo ame, soldados de Cristo, soldados del Señor. Amén. Roguemos al Señor. Otro ruego lo encontramos también en relación al milagro de sanidades en Marcos 5:23, que dice, y le rogaba, ¿me siguen esa escritura? ¿Qué dice? Y le rogaba mucho, no deje de orar por sus hijos. Es que ya son casos perdidos, ya no tienen esperanza. Ninguno de nosotros somos nadie para cerrar la historia de ellos. Nadie. Alguien me decía, ojalá no escuche la enseñanza, ¿verdad? Porque se me hizo algo feo, digo. Nunca tenemos que desear eso. Y decía, pues ya que iba a decir que el Señor, sí, pero el Señor de las moscas, no el Señor de las tinieblas. Sí, ojalá ya lo tenga ahí en fuego lento. Digo, ni a mi peor enemigo le desearía eso, en serio. Roguemos mucho, mucho por ellos. Es que ya es caso perdido.
otra vez cayó en esto y esto. No, hermano, siga rogando, siga orando por sus hijos, insista, insista. La oración del justo puede mucho también, puede mucho, es eficaz, pero siempre y cuando nuestras vidas estén consagradas, dedicadas, caminando en obediencia y en confianza en Dios. De otra manera no, ni se atreva a levantar sus manos a Dios. Si usted está en rebeldía, si usted está en pecado y yo te adoro, ni le ofrezca nada de adoración, porque el Señor la va a rechazar y ni va siquiera a topar en el techo, no va ni llegar. Pero si usted está caminando en obediencia, ama a Dios, lo va a escuchar el Señor. Puede ser hoy, puede ser mañana, uno nunca sabe, de repente llega el poder del Espíritu Santo y toca esa vida. ¿Cómo fue con nosotros? Así fue. Posiblemente cuando a usted le compartieron fue en ese momento, quizá después, pero el Señor tocó su vida en el tiempo preciso. Tiempos perfectos para Dios. Él sabe en qué momento llegar. ¿Por qué no llegaste antes, Señor? A veces decimos, ¿no? No, yo siempre llego a tiempo, ni después. Él no llega tarde como nosotros a las citas, ni a la iglesia. Él llega siempre a tiempo. Ya no predique, pastor, ya no predique. No, sí le voy a seguir predicando la palabra, hermano. Sí le voy a seguir predicando la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Aquí no estamos para entretener a la gente, para predicarle la palabra. Porque la palabra es la que cambia nuestras vidas. Marcos 5:23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está otra agonizando. No solamente hijos, hijas. Está agonizando. Ahí la ves, una niña inocente de 12 años. Pero resulta que esa niña de 12 años no debería de vestirse como se viste. Ya trae labial. Ya está enseñando, bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Están agonizando. No importa, hija, o sea, tú vístete así, enseñando todas las cosas, ¿verdad? No, mi hermana, somos nación santa, santa, un pueblo que el Señor escogió. Somos el pueblo espiritual de Dios, el pueblo de Israel, el espiritual. Somos santos, consagrados, nazareos, diferentes entre los demás. Tampoco se trata de que se cubra todo, no se va al otro extremo. Tampoco se trata de ser legalistas o religiosos, no, hermano. Pero sí me entiende el punto, ¿no? Se puede vestir de una manera muy decorosa y muy hermosa. Sobre todo en estos tiempos en donde usted bien sabe, secuestran, abusan de ellas y todavía, voy a decirlo de esta manera, nos ponemos de pechito nos ponemos. Porque quiero que me admiren, porque quiero que me vean, ¿no? De pechito. Yo sé que a veces no lo hacen con eso, pero la gente allá afuera, no conoce a Dios, escúcheme, no conoce a Dios. Si dentro de la iglesia cristiana a veces, afuera no la van a perdonar, o sea, van a ir tras ella. Se van a levantar muchos filifeos, como digo, muchos filifeos. Ah, pero está bien guapo mi filifeo. Ándale pues. Tres hombres y una mujer fueron a Jesús a rogarle por sus hijos. Jesús, por favor, libera, por favor, sana a mi hijo. ¿Con quién debemos ir para que libere y sane a nuestros hijos? Con el Señor Jesús. Amados, casi estoy seguro que ninguno de los que están aquí tienen un caso literal de un hijo o una hija que estén poseídas por los demonios. ¿Verdad que no? No hay. Sin embargo, en el plano espiritual, ¿sabía que sus hijos están siendo atormentados y gravemente por un demonio? Así también dice la palabra.
uno de los milagros, y están siendo atacados por los dardos del diablo que les lanza diario. Efesios 6:16 les leo: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Otra versión dice: que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Ahora, ¿en qué consisten todos estos dardos, todas estas flechas que lanza el diablo? Son ataques directos al corazón y mortales, son mortales, que tienen toda la intención de destruirlos, de echarlos a perder. ¿Cómo cuáles? Inmoralidad sexual, todo tipo de pecado, de lesbianismo, las ideas que se están levantando, de fornicación. Ya ahorita son pocos los que se mantienen puros para el matrimonio, ¿sabía? Ya no es igual que antes. Ahora es, si no tienes relaciones sexuales a los 15, ya eres una dejada, ya eres una obsoleta. No, hermano, o sea, está terrible la situación. ¿Conoce a jóvenes rebeldes contra usted, contra las autoridades, contra los pastores, contra los maestros, contra el gobierno? También hay jóvenes que se levantan rebeldes, una generación rebelde, una generación espantosa que no conoce a Dios. ¿Cuántas religiones, sectas, corrientes filosóficas, la nueva era, el humanismo? Es que para mí el humanismo, el relativismo, para mí esto es bueno. Tú lo ves malo, pero no, para mí es bueno. Tanto ateísmo, estamos atestados de muchísimos ateos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Son unos necios. No hay Dios. Viendo la creación, un modelo inteligente, viendo nuestro cuerpo, que también es una estructura inteligente, no creen en Dios. Viendo la historia, la arqueología en ese pueblo de Israel, no creen. No creen en Dios. ¿Qué hablar de las drogas, del alcohol, de la música, que los incita a adorar a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Los incita a adorar a Dios? Si sus hijos están escuchando música que los incita a alabar a Dios, déjelos ir a Jesús. Y qué terrible, ¿no? Todos los padres quieren hijos consagrados a Dios, pero los padres no quieren consagrarse a Dios. Todos quisiéramos tener hijos consagrados. Y resulta que en las familias se da mucho el caso de los dos lados. A veces padres que están consagrados, hijos no. Y a veces está al revés, hijos consagrados y padres no. Y ahí tienes a los hijos: papá, vamos a la iglesia, papá, vamos a leer la palabra, papá, vamos a orar. Qué vergüenza, mis hermanos. Nosotros tenemos que jalar el barco, o sea, tenemos que ser punta de lanza, tenemos que ir a lo más recio de la batalla por ellos, no es al revés. Y los hijos que conocen de Dios, yo les diría: sigan buscando. Es que mi papá no quiere ir, tú busca al Señor, ámalo, te va a ir bien en la vida, búscalo tú. Pero no, si mis papás no van, tampoco yo voy. Bueno, hay un caso bonito que sucedió en esta iglesia, ¿no? Donde llegaron 2 niñas solas a la iglesia. Claro, por motivos personales, ¿no? Pero se ve que ahí hay algo en el corazón. ¿Qué era más fácil para ellas? Pues me quedo aquí, jugando con Barbie y con Barney. Sencillo, ¿no? Pero decidieron estar en la iglesia. ¿Qué decir de los homicidios y de los constantes suicidios de tantos jóvenes? Tantos jóvenes. Peor aún, cuando en iglesias cristianas se dice que si un cristiano se quita la vida, se va con Dios. Y ahí llegan los jóvenes agüitados, llegan a una reunión, cayeron en pecado, bien desanimados, ya no quieren seguir adelante, y de repente el pastor Paco dice eso: hermanos, todos los pecados son iguales. La gracia del Señor sobreabunda y cubre multitud de pecados. Y eso es verdad. Pero abusamos de la gracia y la convertimos en una desgracia. Y la desgracia se convierte
Y se traduce literalmente en vidas que se quitan la vida, valga la redundancia. No hay temor de Dios. Mi hermano, ¿cuántas veces se ha acercado con sus hijos para aconsejarlos de todo esto que les estoy diciendo? Y todo esto que trae consigo sus terribles consecuencias. Parece en ocasiones que no nos interesa su vida. No nos interesa. Les permitimos todo, como ese sacerdote. Por ahí se escucha, hijos, que están fornicando. Ya párenle, hijos, ya, por favor. No, padres, no permitan. Y más si siguen en su casa. No permitan. Somos muy permisivos. Descaradamente se toman una cerveza delante de nosotros en su casa. ¿O es de ellos? Si es de ellos está bien, es su casa, respételos. Son adultos. Pero si es su casa, no matarás, no hurtarás, no vas a levantar falso testimonio, no vas a codiciar. Aquí se adora a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te postrarás ni las honrarás. Aquí se adora al Señor. Uno es Shema Israel, a Él se adora. Y a Él solo serviré y adoraré. Aquí no, hijo, no. Pues me voy de la casa. Dios te bendiga, me va a doler mucho en mi corazón. Que Dios te bendiga. Y cuando te arrepientas y vengas delante de mí, te voy a abrazar y te voy a decir que Cristo te ama. Y yo sé, pueden decir, usted no me entiende, pastor. Sí, no lo entiendo. Lo que sí entiendo es lo que está en la palabra. Eso es lo que sí entiendo, lo que está en la palabra. Pero aquí no. Descaradamente el diablo se burla en nuestra cara, así les digo, el diablo se está burlando en nuestra cara. Hace algunos años ya, cuando yo le entregué mi vida al Señor, y que estoy tan agradecido por eso, el Señor te toca en lo más profundo de tu ser, y cada día te demanda más y más y más. Y en ocasiones, lo recordará mi familia, cuando llegaban personas a la casa y empezaban a chismear y empezaban a decir malas palabras, yo les decía, aquí no, váyase a su casa. Y si yo voy a su casa y usted empieza a murmurar, chismear, a decir malas palabras, yo no voy a decir nada, pero aquí no, aquí no, aquí no. El diablo anda alrededor de ellos para devorarlos y nosotros que conocemos la palabra o que decimos que conocemos la palabra, no estamos haciendo nada. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. Y un sobrio tiene los ojos bien abiertos. Un ebrio no sabe ni lo que está pasando a su alrededor. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el que está en contra, ¿verdad? En este caso el diablo, ¿cómo anda? Como un corderito, tranquilo ahí. Y puede ser, ¿verdad? Por fuera se ve como un corderito, pero por dentro es un león rugiente. De hecho, así se presenta el anticristo en el Apocalipsis. Lea el Apocalipsis. Como un corderito que no hace nada, pero después te va a marcar la frente, ¿verdad? Y el brazo. Bueno, todo tiene un significado espiritual también, ¿no? Anda alrededor buscando, escuche esto, buscando a quién devorar. Catapino, la palabra en el griego, comer entero, tragárselo entero. ¿Ha visto esos programas de Animal Planet, creo que le llaman, donde salen las víboras, esas grandotas, que se comen los conejos? ¿Cómo se los comen? Las serpientes. Me voy a comer ese conejito. Le voy a quitar su piel, lo voy a cortar y lo voy a asar, ¿verdad? Voy a hacer un rico asado. No, mi hermano, se lo traga vivo y entero, así como va. ¿Se entiende la analogía, no? La serpiente antigua es lo que está haciendo con la juventud. Se las está tragando enteras a las generaciones
que no conocen a Dios. Mientras el Señor busca jóvenes que le adoren en espíritu y en verdad, el diablo busca tragarse a sus hijos. Escúcheme, aún intentará tragarse a su hijo que está consagrado. Por eso siempre debe de repetir las palabras que Dios le dijo a Josué: nunca y nunca es nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Shema Israel, escucha, hijo, ama a Dios, escucha, ámalo. Él me rescató de Egipto, tú me conociste, hijo. Yo era un alcohólico, era un drogadicto, no había esperanza para mí y el Señor ha sido bueno, me ha tomado de ahí. Mira mi vida, hijo. El Señor me ha cambiado y no quiero que pases por lo mismo que yo. Es muy doloroso, hijo. El pecado te golpea, te lastima hasta verte sangrar, hijo. Por favor, no lo hagas. Shema Israel, escucha por favor. Ama a Dios con todo tu corazón, todas tus fuerzas y con toda tu alma. Ámalo. Y que nunca se aparte este libro que me da la vida, que me dio la salvación, este libro preciado, donde se nos habla de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, que un día fue profetizado por muchos profetas que un día iban a ser ese niño Jesús que fue adorado y que fue bendecido y exaltado, que llegaron 3 hombres de muy lejos, y que se presentaron delante del rey Herodes y les dijeron ellos al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Y el rey Herodes seguramente se dijo: pues aquí estoy, adórenme. Tú no lo eres, tú no eres. Hemos visto su estrella. ¿Dónde está el rey de los judíos? Creo que por allá. Pues vamos por allá y vamos a adorar a ese niño, al rey de los judíos. Hermanos, el Señor busca una generación de jóvenes que adore al rey de los judíos, pero el diablo está buscando una generación para tragárselos. ¿Qué quiere con su hijo? ¿Que sea un adorador? ¿Que lo encuentre el Señor a ese adorador? ¿O que se lo trague el diablo? La mujer sirofenicia, dice la palabra, que se postró y le rogó al Señor. ¿Cuántas veces usted se postra para rogarle al Señor por sus hijos, para que los sane? ¿Sabe que esta generación está enferma? Está muy enferma, muy enferma, hace cosas tan perversas. Cuando el profeta habla de un corazón engañoso y perverso, habla de un corazón enfermo. Y cada que vemos un milagro en el Señor Jesús, por ejemplo, de los leprosos, la lepra representa el pecado, es una enfermedad. Al paralítico, una enfermedad. El pecado nos inhabilita para llegar a Dios, estamos postrados. Roguemos al Señor por nuestros hijos, amén. Roguemos al Señor por padres nazareos, padres dedicados. Y ahí está el pequeño Sansón, creció, un hombre nazareo, pero que se empezó a descuidar, empezó a poner sus ojos en otro lado. Primero una mujer filistea, luego se acostó con una ramera y después le salió Dalila y cayó. Es triste cómo terminó la vida de Sansón, pero a la vez es muy interesante porque el libro de Hebreos habla de él. ¿Y qué más diré? Está entre los héroes de la fe, de Gedeón, de Sansón, de Barak. Puedo pasar hablando todo el tiempo, en otras palabras decía el escritor del libro. Y allí aparece. Sin embargo, en su último aliento le dijo, clamó, rogó a Dios
Ahí estaban unos jóvenes, acérquenme a esos pilares. Señor, te pido que me escuches. ¿Sabe que esta puede ser la última oportunidad para sus hijos? La última oportunidad. Yo creo y estoy convencido de que el Señor tenía otro plan para Sansón, muy diferente. Pero ¿cómo terminó? Yo creo que está con el Señor, porque le dijo, por favor, escúchame. Se están riendo de mí. Me están tratando muy mal. Escúchame. Por favor, Señor. Y el Señor lo embistió otra vez de poder, porque empezó otra vez a crecer su cabello, su consagración a Dios. Se acercó, que este sea lo último. Los pilares se cayeron y todos los filisteos murieron, inclusive Sansón. Qué triste que al último estemos así, clamando, cuando pudimos hacer eso toda nuestra vida por nuestros hijos.